Hola, ¿qué tal? La liaona es el mecanismo de Antisítera. El mecanismo de Antisítera es la liaona. ¿Qué es la liaona? La liaona se trata de una brújula o director, el cual fue encontrado o descubierta por el profeta Lehi cerca del año 600 antes de Jesucristo, cuando guiado por revelación, le fue combinado salir de la ciudad de Jerusalén justo antes de que ésta fuese sitiada y destruida por Babilonia, la gran potencia de ese entonces, cuyo rey era Nabucodonosor II. Durante su escape por el desierto, mientras él salía de su tienda, entonces él se encontró con este mecanismo que se llama liaona, la cual consiste en una esfera dorada de bronce fino con dos agujas, una de las cuales indicaba el camino a seguir y la otra te daba cierto tipo de indicaciones especiales. Eso era la liaona. De acuerdo a traducciones modernas que se han hecho, la liaona también podría significar Dios es la guía. Ahora bien, ¿qué es el mecanismo de Antisítera? O Antisítera, mejor dicho. Se trata de una computadora análoga, la cual fue recuperada por unos buzos que recogían esponjas marítimas en el mar de Egeo, cerca de la isla de Antisítera de Grecia. Eso fue por abril del año de 1900. Y se trató de un mecanismo con estructuras, la cual también al mismo tiempo era una especie de brújula, una especie de computadora, semejante al mecanismo de Antisítera, al liaona. De acuerdo con análisis científicos, este mecanismo encontrado en el mar de Egeo en el 1900 tiene una data de 100 a 200 años antes de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a lo que se ha dicho del mecanismo de Antisítera, este predice posiciones astronómicas, eclipses con propósitos astrológicos y calendarios, y también la fecha exacta de eventos especiales que se realizaban en ese entonces en Grecia. Ahora bien, ¿por qué se trata del mismo mecanismo? Por la misma sencillísima razón de que la data que se hace con carbono 14 no es exacta, te da una fecha más o menos aproximada. Se sabe que es del año 200 antes de Jesucristo lo que se encontró en el mar Egeo en el 1900, mientras que el mecanismo de liaona, Antisítera liaona, ustedes lo pueden encontrar en el libro de Mormón, en primera de Nefi, capítulo 16, versículo 10, y en primera de Nefi 16, del 28 al 29, así como también en el libro de Alma. Ahí es que se describe con precisión exacta. Entonces, algo que es novedoso, algo que llama mucho la atención, es que el libro de Mormón fue publicado por el profeta José Smith en el año de 1830, mientras que el mecanismo de Antisítera fue descubierto en el año de 1900, en abril de 1900, lo que significa que ya el libro de Mormón, 70 años antes del descubrimiento del mecanismo de Antisítera, ya describía la existencia del mismo, llamándolo como la liaona. Ahora bien, el libro de Mormón se trata de un libro que describe la travesía de Lehi y sus hijos hacia las Américas cerca del 600 antes de nuestro Señor Jesucristo, así como también de otra civilización llamada los Jareditas y otra civilización más. En el caso de los Jareditas, ellos partieron hacia las Américas cerca o aproximadamente luego de la destrucción de la Torre de Babel.
muchísimos años, mucho más para atrás. Ahora bien, antes del Libro de Mormón, que se presupone que fue descubierto por planchas de oro y planchas de bronce por José Smith, que data del 600 antes de nuestro Señor Jesucristo y un poquito más para adelante, ya el mecanismo de Anticítera se presume que ya se hablaba de él y se presume que posiblemente Arquímedes lo haya inventado, ya que en el libro La República, Marco Tulio Cicerón habla de que Arquímedes había inventado unas esferas que servían como brújulas para fines de navegación. La Liaona, que fue encontrada en el desierto, también sirvió para navegación por parte de Ley y sus hijos cuando salieron del desierto rumbo hacia las Américas. Entonces, algo que también llama la atención es, porque me dirán, no, porque Arquímedes, bueno, Arquímedes vivió 200 años antes de Jesucristo, es decir, que estamos más o menos en la fecha promedio. Ahora bien, hay un asunto muy interesante respecto a Arquímedes. Arquímedes en ninguno de sus textos en ningún momento habla de estas brújulas. De que el que habla de la existencia de las mismas, atribuyéndoselo a Arquímedes, es Marco Tulio Cicerón. Pero lo más interesante es la biografía del mismísimo Arquímedes. Un genio, se decía que era un extraterrestre. ¿De dónde Arquímedes adquirió estos vastos conocimientos que se le atribuyen a él? Uno de ellos, las esferas, entre otros tremendos inventos más. Arquímedes era alumno de la escuela de Alejandría. La escuela de Alejandría era sede del Faro de Alejandría y de la famosísima y desaparecida Biblioteca de Alejandría, que fue destruida. Se dice que esta Biblioteca de Alejandría fue destruida de forma intencional, ya que contenían unos secretos, unos conocimientos que no se le podían dar a entender a la población. Pero lo más interesante de todo esto es que la Biblioteca de Alejandría, que fue una de las principales ciudades del antiguo Egipto, se dice que los conocimientos eran una cosa totalmente extraordinaria, y de ahí fue que Arquímedes los copió. Y se tratan de conocimientos que vienen de miles de años más atrás. Pero lo más interesante de todo esto es que el Libro de Mormón, de acuerdo al relato del profeta José Smith, estaba escrito en un llamado egipcio reformado, lo que significa que existe una concordancia exacta entre la fecha de el Libro de Mormón respecto al faro a la escuela o biblioteca de Alejandría, el nacimiento de Arquímedes y el asunto del mecanismo de Anticítera respecto a la Liaona. Muy interesante este planteamiento que estamos nosotros haciéndolo. Yo he llegado a la conclusión de que la Liaona existió y se trató de una de estas esferas más. Se le atribuye a Arquímedes, pero lo más probable es que Arquímedes haya aprendido la confección de las mismas ya desde Alejandría, Egipto, de donde él obtuvo sus conocimientos y que luego entonces prestó servicio como ingeniero al servicio de los egipcios y posteriormente al servicio de los griegos también. Muy interesante esto que estamos planteando. Hay otras cuantas cosas más interesantes respecto a José Smith y el Libro de Mormón, como por ejemplo las planchas de bronce, de lo cual nosotros hablaremos el próximo domingo, porque estos domingos lo vamos a dedicar para hablar de estos temas. A todos ustedes muchísimas gracias, y si quieren consultar cualquier cosa o colaborar, a través de nuestro WhatsApp o los enlaces que están ahí abajo. Gracias.